Buenos días. Hoy quisiera comentarte algunos aspectos de la normativa de la Iglesia respecto de las parroquias, los sacerdotes, los laicos, la educación, y todo centrado más bien en lo principal, los principales medios de apostolado que tiene la Iglesia Católica, que son las parroquias y las escuelas en cierta manera. Es lo que abarca más gente, ¿no? Muchos niños estudian en la escuela católica, están estudiando ahora, y bueno, lo normal es que la mayoría de los fieles asiste a las parroquias. En el derecho canónico, que voy a comentar ahora algunos cánones, tenés un montón de normas, tenés todo lo que, digamos, las normas principales para organizar la vida de la parroquia y la vida de, bueno, los sacerdotes, los obispos, los laicos. Habla sobre la educación, como ya comenté en otra oportunidad. Y, ¿cómo te diría? La síntesis de todo esto sería la parroquia, ¿sí? Porque todo está ordenado a la parroquia, al apostolado, seglar. Seglar significa de los laicos, ¿no? Y el apostolado de la jerarquía católica, que son los sacerdotes, obispos, los cardenales, el papa y los diáconos también. Entonces, voy a comentarte algunos cánones que he seleccionado porque, si bien, por supuesto, todo bien escrito acá, algunos de estos cánones que te voy a leer tienen aspectos que convendría ser modificados, convendría que se modifiquen, ¿no es cierto? Entonces, comienzo por ejemplo, esto tiene en total, el libro, el manual de derecho canónico tiene un total de, me olvidé de fijarme antes bien, no, 1700 y pico son. Tal son, acá dice 1752 cánones. Y que, te repito, me parece que es un poco insuficiente porque hay que explicar mejor muchas cosas que no se están entendiendo bien, y por eso quizás la parroquia no está trabajando a pleno, en el sentido de que la parroquia no está trabajando al 100%. Y es importante que las parroquias trabajen bien, que tengan mucha vida, que tengan muchos fieles, que haya muchos sacerdotes, ¿no?, colaborando en la parroquia. Y que las escuelas también sean un centro de apostolado católico, más que a veces simplemente una escuela donde se enseña casi lo mismo que en la escuela pública, ¿sí? Entonces, acá tengo el canon número 3. Los cánones del código no abrogan ni derogan los convenios de la Santa Sede con las naciones o con otras sociedades políticas. Por lo tanto, siguen en vigor como hasta ahora, sin que obsten en nada las prescripciones contrarias de este código. Bueno, comienza ya en el número 3 diciendo que no abrogan, no derogan, los convenios de la Santa Sede con las naciones o con otras sociedades políticas. Los convenios que hace la Iglesia Católica con las naciones, esto te lo digo, yo te digo, esta charla, tomala como si fuera una charla de café, porque no soy experto en derecho canónico. De todos modos, como muchos lectores, ¿no es cierto?, de lo que sucede en la Iglesia Católica hoy en día, opinan, no son ni teólogos ni doctores en derecho canónico, no son fieles prácticos muchas veces, y sin embargo entienden, conocen algunos problemas de la Iglesia y
y los manifiestan. Porque para algunas cuestiones de la iglesia no hace falta tener tanto título, modestamente te digo. Acá el número 3, yo entiendo que podría referirse a los convenios de la Santa Sede con las naciones en el sentido de los concordatos. Los concordatos son convenios que hace la Santa Sede con muchas naciones, creo que son 70 y pico actualmente, y en esos concordatos se establecen, bueno, cómo va a ser la relación entre la Iglesia y la Santa Sede y la Iglesia Católica de ese país, las autoridades políticas, para que en el caso que hubiese algún conflicto, bueno, se puedan solucionar mejor las diferencias, ¿sí? El tema es que en esos concordatos se han incorporado algunos artículos en los cuales se declara que el Estado se compromete a dar ciertos privilegios a la iglesia de ese país, ponele Argentina, Portugal, España, Alemania, Francia, ¿sí? Y eso no tiene que figurar en el concordato. El concordato no es un lugar para, me parece a mí, no es el lugar apropiado para que se establezcan privilegios de la iglesia, ¿no? Por medio de un tratado internacional como es el concordato. El concordato, para poder, digamos, modificarlo o derogarlo, cambiarlo, ¿sí? O cancelarlo, un Estado puede cancelar el concordato y no pasa nada. Igual las relaciones pueden ser buenas, ¿no es cierto? Pero se podría para modificarlo también es necesario contar con una mayoría más grande en las cámaras legislativas. De ahí la importancia que tiene de que no figuren en el concordato privilegios, que luego después va a ser más difícil que una simple ley para poder derogarlos. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene Alemania, Italia, Francia, España, Portugal, que si alguien quisiera denunciar los concordatos, por ejemplo, en el sentido de que pidiera que se modifiquen, un legislador, un político, ¿no? Y se hace más difícil, tenés que tener en algunos países las 3/5 partes de los legisladores como mayoría, o las 2/3 partes, como es en Argentina, y en algunos otros países también, para conseguir, digamos, la modificación, para modificar esos convenios. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir de este canon número 3? Que acá dice no abrogan ni derogan. Bueno, pero no quiere decir que sea bueno modificarlos en muchos países. En muchos países deberíamos modificar los concordatos. Pero esto te va a cerrar de a poco, pienso, lo que te voy diciendo, porque tengo que mostrarte varios aspectos de la iglesia que probablemente con la medida que te voy explicando vas entendiendo mejor, digo, por qué te comento de los concordatos y otros temas. El canon 24. Ninguna costumbre puede alcanzar fuerza de ley si es contraria al derecho divino. Bueno, justamente, está muy bien, pero sería bueno que los católicos también lo tengamos en cuenta cuando nosotros, como iglesia, como institución, por medio de las autoridades, nos relacionamos con los estados. El hecho, por ejemplo, esto es una opinión particular, aprovecho para darte mis opiniones sobre temas eclesiásticos que, me sirve por lo menos para poder comentarte lo que sucede en la iglesia. Los impuestos, por ejemplo, el hecho de que la iglesia no paga impuestos en muchos lugares. Uno de los más típicos es el impuesto predial, como es en algunos países, el impuesto inmobiliario o el impuesto municipal.
en muchos lugares no lo paga la Iglesia Católica. Hay lugares que sí. Y en Argentina también hay localidades que pagan la Iglesia Católica el impuesto municipal. Pero en otros lugares no lo paga. Y esto es una costumbre que viene de hace muchos siglos, pero muchísimos siglos. Tal vez del siglo IV, desde la época de Constantino, el emperador. Por lo tanto, es bueno que tengamos en cuenta, ninguna costumbre puede alcanzar fuerza de ley si es contraria al derecho divino. Entonces, tengamos en cuenta los católicos, pido modestamente, humildemente, que por más que durante siglos la Iglesia Católica no pagó los impuestos en muchos lugares, no significa que eso, que pueda, que estar como considerarse una especie de derecho adquirido, ¿sí? No puede pedir una ley que en ningún lugar, una diócesis, un obispo, quien sea, un grupo de católicos, no sé, no pueden pedir al Estado que exima a la Iglesia Católica de pagar un impuesto, 2 o 3, o todos los que tienen que pagar, porque los tienen que pagar todos los que le corresponden, por el hecho de que históricamente no los pagaron. No, me parece que no. Bien, ahora, acá tengo el artículo, el canon 63. Lo que dice el canon 63 te va a servir para entender más tarde, cuando te explico otros temas del derecho canónico o de las normativas de la Iglesia y de lo que sucede en la Iglesia Católica actualmente con respecto a los estados, pero por ahora yo simplemente te lo menciono. Y hay dos palabras que mencionan se mencionan en el canon 63, ¿sí? A ver. Claro, que son la subrepción y la obrepción. Esas son dos palabras importantes. La subrepción, dice acá, ocultación de la verdad, impide la validez de un rescripto. Yo te lo explico ahora primero en criollo y después lo leo quizás, completo. Acá dice que cuando el Papa, por ejemplo, quizás un obispo, firma un rescripto, significa que es un documento en el cual concede, ¿sí?, a un miembro de la Iglesia un privilegio, ¿sí?, o una dispensa, o algún otro privilegio, o una otra gracia, ¿no? Y para que sea válido, porque como ese rescripto lo firma en virtud de que lo han solicitado, para que sea válida la concesión de ese privilegio, entonces no tiene que estar viciado por la subrepción, ocultación de la verdad, o también por la obrepción, que es falsear la verdad para conseguir algo. Que si se dijera toda la verdad, no se conseguiría. La palabra rescripto viene de hace muchos siglos en la Iglesia. Y ya en el siglo XVIII, los reyes tenían discusiones con miembros de la Iglesia Católica porque a veces pedían algunos que no pagar el diezmo, o pagar una parte del diezmo que tenían que pagar, porque también pagaban diezmo con algunas propiedades que tenían, tengo entendido, ¿sí? Tenían hacienda. Y era motivo de conflicto, ¿sí? Y la obrepción dice, como digo, eso también es obstáculo para la validez de un rescripto, la obrepción, o exposición de algo falso,
si no responde a la verdad ni siquiera una de las causas motivas alegadas. Y todo esto, la objeción, la subversión, son importantes tenerlas en cuenta, pero no cuando el Papa, por ejemplo, firma un rescripto, pero motu propio, porque él mismo decide darle una dispensa o un privilegio a un sacerdote, supongamos, ¿sí? Entonces él lo hace motu propio, por lo tanto ahí no importa, no tiene por qué haber subversión, porque es el mismo Papa el que lo concede. A ver, acá. Bueno, acá se refiere a que todos los fieles, en el canon 210, deben esforzarse según su propia condición por llevar una vida santa, así como por incrementar la iglesia y promover su continua santificación. Y después, seguidamente, viene el 211, el canon, en el cual pone más énfasis en, digamos, en el apostolado, porque dice: todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del orbe entero. En estos dos cánones podemos notar cómo la vocación de todo el mundo dentro de la Iglesia Católica, de todos los bautizados, es el crecimiento de la Iglesia, hacer crecer a la Iglesia, que crezca la santidad, que crezca el apostolado, que crezca el número de fieles, que haya más vocaciones sacerdotales, que haya más bautismo para muchos niños, que haya más matrimonios que se casen por la Iglesia, que más niños estudien. Bueno, no sé, acá para hablarte de la escuela católica, ya no te pido tanta masificación, porque la escuela católica verdadera, bien entendida, tiene que ser no para todos, porque si yo te digo que la escuela católica, o digamos, o si descubrimos, si después de ver, si pensamos bien cómo debe ser una educación primaria, secundaria y universitaria católica, nos vamos a dar cuenta de que no es suficiente con que den las materias de matemática, gramática, historia, geografía, inglés. No. Tiene que haber materias netamente católicas, ¿sí? Entonces no puede haber escuela católica para todo el mundo, porque primero que a la gente no le interesa, a muchos católicos no les interesa tener una educación tan, digamos, exigente, o por lo menos más exigente que la educación estatal, que también los católicos podemos mejorarla muchísimo, en sentido de que, bueno, podemos quitarle toda la ideologización que tiene, derogando leyes que la han corrompido a la educación, que la quieren corromper, pero eso especialmente en las últimas décadas, solamente en los últimos, no sé, 40 años, o menos, o mucho menos. Entonces, bueno, pero de todos modos, tenemos que mejorar la escuela católica, quiero decir, mejorar mucho la escuela católica. O sea, tomar más en serio todo, ¿no? Los apostolados, la formación cristiana, y me incluyo, por favor. En el canon 222 dice que los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras apostólicas y de caridad, y el conveniente sustento de sus ministros.
tienen también el deber de promover la justicia social, así como, recordando el precepto del Señor, ayudar a los pobres con sus propios bienes. Es importante que los católicos volvamos a entender, ¿no?, a descubrir la importancia de trabajar por la justicia social, para lo cual tenemos la doctrina social de la Iglesia, que es excelente doctrina para poder aplicarla, ¿no?, a las decisiones políticas, a la administración de un país. Pero, como dije en el párrafo, porque el canon 222 tiene un párrafo 1 y párrafo 2. El párrafo 2 te dije que se refiere a la justicia social y la ayuda a los pobres. El párrafo 1 dice que tiene el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de todo necesario para el culto divino, las obras apostólicas y de caridad y el conveniente sustento de sus ministros. Muy bien. También hay otros cánones que se refieren al deber de los laicos de ayudar a la Iglesia, ¿sí? Por ejemplo, en el canon 1260 dice: la Iglesia tiene el derecho nativo de exigir de los fieles los bienes que necesita para sus propios fines. Y en 1262, presten ayuda a la Iglesia, a los fieles, mediante las subvenciones que les pidan y según las normas establecidas por la Conferencia Episcopal. Y en 1261, en el párrafo 2, el obispo diocesano debe advertir a los fieles y urgirles de manera oportuna sobre la obligación de que trate el canon 222. Yo me preguntaba por qué pasamos del 222 al 1261 y 1260, porque podría estar estos cánones que se refieren al deber moral de ayudar a la Iglesia, que podían estar un poco más juntos, no así tan separados, ¿no?, tanto dentro del libro. Pero bueno, parece que hay una exigencia muy grande, bastante, porque dice, parece que es bastante exigente acá el canon, cuando quizás no hace falta que sea tan exigente, me parece. Cuando dice, por ejemplo, tiene el derecho de exigir de los fieles, o también dice que el obispo diocesano debe advertir a los fieles y urgirles de manera oportuna sobre la obligación de que trate el canon 222 como el que leí antes. Es decir, me parece que no hace falta tanto énfasis, modestamente. Y un canon después viene que me parece mucho más apropiado para poder solicitar las colaboraciones, porque creo que los laicos sabemos los laicos que hay que ayudar a la Iglesia, y lo hacemos con gusto, la gente lo hace con mucho gusto. Y porque si conoce el valor de la limosna también, bueno, no hay ningún problema absolutamente, ¿no?, para que la gente generosamente contribuya. Sin olvidar que la gente va a contribuir en mayor medida en tanto y en cuanto encuentren en la parroquia un ambiente adecuado, propicio, para que uno pueda desarrollar sus talentos como católico, aprendiendo en cursos de teología o formándose en asociaciones, en una parroquia que tiene vida, que tiene actividades, que organiza su apostolado. Y también te comento que algo extraordinario para que la parroquia progrese y haga muchos, para que la parroquia pueda cumplir con su cometido de llegar al barrio y a toda la sociedad, es la acción católica, la asociación Acción Católica, que es una asociación, digamos, fundada por nadie en especial, pero comenzó
hubo dos papas, Pío XI y Pío XII, que dedicaron mucho tiempo y mucho amor a esa tarea de predicar la acción católica, la organización, que se organice en los países, que se preocupaban por la santificación de los miembros, por aconsejar, por promover, por estimular. Y bueno, la acción católica no existe. Eso te lo comento acá, como que te voy agregando cosas cuando leo el canon, ¿viste? Que me vienen a la memoria para que yo, digamos, te puedo ir diciendo cómo es la iglesia y qué es lo que necesita para mejorar. Pero bueno, yo te voy dando datos, ¿viste? Te voy mostrando lo que, un montón de, digamos, consideraciones que ojalá que un día puedas hacer una síntesis de todo eso y entender lo que sucede en la iglesia. Y vos mismo podés participar, si sos católico, podés contribuir a que la iglesia mejore. Bueno, ¿qué te decía yo? Que tal vez en lugar de poner la palabra exigir, urgir, en lugar de decir, digamos, tienen derecho a exigir, bueno, por ejemplo, cuando hay un canon que se refiere exclusivamente a los obispos que colaboren, les pide, con la iglesia, ¿no? De la misma manera que los laicos, pero de una manera más cortés. Por razón del vínculo de unidad y de caridad, dice el 1271, y conforme a las posibilidades de su diócesis, los obispos contribuyan a que la sede apostólica disponga de los medios que, según las distintas circunstancias, necesita para el debido servicio a la Iglesia universal. Bueno, acá no habla de exigir, no habla de urgir, no habla de pedir, de solicitar. Dice contribuyan, simplemente contribuyan. Si a los laicos se les dice contribuyan, los laicos van a contribuir. Digo como una opinión, parece que soy quizás exigente o que soy muy meticuloso o que exagero, pero me parece, ¿ok? Bien. Iba por el 222, bueno, ahora... El 223, yo te lo voy comentando todo esto de los cánones y haciendo, te repito, referencias a otros temas que quizás no están específicamente vinculados con el canon que te estoy leyendo, ¿sí? El 223 dice: en el ejercicio de sus derechos, tanto individualmente como unidos en asociaciones, los fieles han de tener en cuenta el bien común de la Iglesia, así como también los derechos ajenos y sus deberes respecto de otros. Eso dice el párrafo 1, ¿sí? Acá dice, a ver, en el ejercicio de sus derechos, tanto individualmente como unidos en asociaciones, los fieles han de tener en cuenta el bien común de la Iglesia, así como también los derechos ajenos y sus deberes respecto de otros. Los católicos, yo pregunto, ¿tenemos siempre en cuenta, en general, digo, no solamente, acá dice los fieles, pero se refiere a todos quizá también, la jerarquía le corresponde lo mismo. Los fieles en general, inclusive la jerarquía, ¿tenemos en cuenta el bien común de la Iglesia cuando pensamos en cómo organizar las actividades apostólicas en la parroquia? Te digo porque la parroquia necesita hacer modificaciones que favorecerían el bien común de la Iglesia, el bien común dentro de la Iglesia Católica, ¿sabes? Y así como también los derechos ajenos y sus deberes respecto a otros. Es decir, pensemos en los derechos ajenos. En el ejercicio de sus derechos, repito, los fieles tienen que tener en cuenta el bien común de la Iglesia y también los derechos ajenos. Esto te lo puedo trasladar
al tema de la educación o al tema del pago de los impuestos. La Iglesia Católica tiene que pagar los impuestos, no tiene que recibir subsidios si queremos obrar de acuerdo con el respeto total al bien común de tanto de la Iglesia como del Estado, de la sociedad civil. A ver, si te lo digo de otra manera, a ver. Si los católicos estamos recibiendo subsidios para las escuelas católicas, que no debemos recibir, que no debemos pedir, ¿estamos trabajando en favor del bien común, como corresponde, tanto de la Iglesia como del Estado, o digamos el bien común de la sociedad, ¿sí? Que abarca todo? Te digo que lo pienses. Así como cuando queremos que nos eximan de pagar impuesto predial, por ejemplo. Si todo el mundo lo paga, nosotros también debemos pagarlo. Aun cuando no lo paguen los partidos políticos, como sucede en España, por ejemplo, o que no lo paguen los sindicatos, y bueno, no solamente en España, sé que en España los sindicatos no pagan impuestos, el impuesto predial, supongamos, y otros impuestos, creo. Pero, ¿qué pasaba en España? Que ya lo leí más de una vez. Los obispos, algunos decían, bueno, si nosotros pagamos, que paguen también los partidos políticos y que paguen también los sindicatos. No parece ser el razonamiento correcto. Nosotros debemos pagar y después sí, por supuesto, pedimos que paguen ellos y lo van a pagar. Tienen que pagar porque saben que corresponde. Pero si nosotros, si la Iglesia Católica, que es una institución que se puede decir modelo, debería ser, no solamente para el Estado, dentro del Estado, sino dentro de las mismas religiones. ¿Ves cómo yo te voy trasladando, te voy dando lugar a tratar de otros temas, ¿no? Cuando te menciono un canon? Pero bueno, me parece que conviene pensar en esto, ¿no? Que quizás muchas veces no pensamos en el bien común, tanto de la Iglesia como de la sociedad civil, del Estado, ¿sí? En el Salmo, en el canon 227, los fieles laicos tienen derecho a que se les reconozca en los asuntos terrenos aquella libertad que compete a todos los ciudadanos. Sin embargo, al usar esa libertad, han de cuidar de que sus acciones estén inspiradas por el espíritu evangélico y han de prestar atención a la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia, evitando a la vez presentar como doctrina de la Iglesia su propio criterio en materias opinables. Bueno, hay como tres partes a conocer. Iglesia, dice, evitando presentar una doctrina de la Iglesia con su propio criterio en materias que son opinables. Bueno, acá es delicado el asunto porque hay materias opinables, de las cuales sí son verdaderamente opinables, pero hay materias que no son opinables dentro de la Iglesia Católica y que las quieren considerar opinables para poder difundir el error, ¿no es cierto? Porque no les gusta que no sean opinables algunas opiniones, algunas doctrinas de la Iglesia Católica. O sea, es un tema delicado, me parece. Y al usar esta libertad, dice, deben cuidar que sus acciones estén inspiradas por el espíritu evangélico. Bueno, si el Evangelio dice que tenemos que dar todo gratis, ¿sí? Los apóstoles lo mandó Jesús de dos en dos y decía, le dio un montón de instrucciones, ¿sí? Que curen los enfermos, que prediquen, ¿no?, la palabra de Jesús. Y les dijo que no lleven nada porque el obrero merece su salario. Y dice,
gratis lo han recibido. Denlo gratis.